En un mundo tecnológico y en constante transformación, la inteligencia natural de los grandes filósofos griegos intenta seguir iluminando el camino a una sociedad desorientada y cada vez más cerca de la oscuridad. Hoy en Historia Top Prime exploramos las frases y citas más famosas de la historia para descubrir y entender su verdadero significado. Este viaje nos llevará al corazón de la antigua Grecia, donde hace más de 2000 años, hombres como Sócrates, Platón o Aristóteles se atrevieron a cuestionarlo todo y buscar respuestas a las complejidades del mundo que les rodeaba. Desde el origen y significado de la vida y la existencia humana, la felicidad, el arte, la literatura, las matemáticas y la medicina, hasta el amor, las relaciones sociales y la política con sus diferentes sistemas de gobierno. Su insaciable búsqueda de conocimiento cambió el mundo para siempre y sentó con palabras la base de pensamiento de la civilización humana. Uno de los pilares eternos de la filosofía es el conocimiento. En la antigua Grecia, saber era sinónimo de virtud y la ignorancia, la raíz de todos los males. Al comenzar nuestro viaje, Sócrates nos recuerda que la sabiduría nace de la humildad. Solo cuando admitimos que sabemos muy poco, abrimos espacio para aprender. Esta aceptación nos invita a ser eternos aprendices. Zenón de Citio nos enseña a valorar el silencio. Tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. La escucha atenta nos abre a nuevas perspectivas y nos hace más sabios. Pitágoras nos anima a actuar. Las grandes acciones valen más que las grandes promesas. La grandeza se mide por lo que hacemos, no por lo que decimos. Epicteto señala que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cambiando nuestras ideas, transformamos nuestra realidad y recuperamos la paz interior. Aristóteles nos propone la batalla más difícil, vencer nuestros propios deseos. El verdadero valor es dominarse y crecer desde dentro. Pitágoras vuelve a hablarnos del silencio como origen de la sabiduría. Escuchar en calma nos conecta con verdades profundas. Aristóteles observa que la verdad es un camino continuo. Jamás la poseemos por completo ni estamos totalmente lejos de ella. Esta búsqueda permanente nos impulsa a seguir investigando y mejorando. Platón insiste en la honestidad intelectual, admitir lo que no sabemos. Esta sinceridad fortalece el pensamiento crítico. Para Platón, la belleza es el brillo de la verdad. Cuando somos auténticos, irradiamos belleza interior. Aristóteles amplía la idea de inteligencia. No basta con acumular conocimientos, hay que aplicarlos con destreza. La sabiduría práctica transforma la teoría en vida. Sócrates aconseja pensar despacio y actuar con decisión. La reflexión cuidadosa y la acción rápida nos permiten aprovechar las oportunidades. Aristóteles contrapone al ignorante, que afirma con arrogancia al sabio, que duda y reflexiona. La duda es semilla de aprendizaje y crecimiento. El sabio, dice Aristóteles, no lo dice todo, pero piensa todo lo que dice. Moderar nuestras palabras demuestra respeto y claridad mental. Para Sócrates, el conocimiento es el mayor bien y la ignorancia el mayor mal. Aprender nos libera, permanecer en la oscuridad nos limita. De nuevo, Sócrates nos recuerda que la sabiduría consiste en reconocer nuestra propia ignorancia. Este acto de humildad nos impulsa a seguir creciendo. Tales de Mileto aporta una luz de esperanza. Incluso quien ha perdido todo, conserva la esperanza. La esperanza es el faro que guía nuestra resiliencia. Pitágoras recomienda decir mucho con pocas palabras. La brevedad es poder y claridad. Otra frase de Pitágoras invita a hablar solo si puedes mejorar el silencio. El silencio, lleno de significado, es un aliado de la sabiduría. El mismo Pitágoras sugiere que el que habla, siembra, y el que escucha, recoge. Nuestras palabras pueden plantar semillas de inspiración, pero escuchando cosechamos conocimientos. Heráclito aconseja ocultar la ignorancia en lugar de exhibirla. La modestia protege nuestra dignidad mientras aprendemos. Heráclito también recuerda que no puedes bañarte 2 veces en el mismo río. La vida es cambio constante y debemos fluir con él. En esa misma línea, dice que los opuestos son necesarios para la armonía. La tensión entre contrarios genera equilibrio y crecimiento.
Aristóteles nos anima a rodearnos de personas mejores que nosotros mismos. Aprendemos y nos superamos al compartir con quienes nos inspiran. ¿Qué significa vivir bien? Para los filósofos griegos, la ética y la moral no eran un dogma, sino una búsqueda, y la virtud era un camino, no una meta. Sócrates subraya que es peor cometer una injusticia que padecerla. Quien hace daño se corrompe a sí mismo. La integridad moral es un tesoro que debemos proteger. Aristóteles explica que el carácter revela nuestra finalidad moral y muestra lo que preferimos o evitamos. Cultivar un carácter noble nos guía hacia decisiones justas. Platón señala que buscando el bien de los demás encontramos nuestro propio bien. La generosidad se convierte en felicidad compartida. Aristóteles afirma que la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. La bondad y la alegría van de la mano. También advierte que el castigo del embustero es no ser creído ni siquiera cuando dice la verdad. La honestidad es la base de la confianza. Diógenes nos recuerda que el insulto deshonra a quien lo pronuncia, no a quien lo recibe. Nuestras palabras hablan de nosotros. Escoger la amabilidad nos ennoblece. En una época de guerras, tiranías y democracia emergente, los pensadores griegos reflexionaron sobre cómo debía organizarse la sociedad y quién debía gobernar. Aristóteles observa que los tiranos se rodean de aduladores y nunca de espíritus elevados. El poder sin ética se alimenta de halagos, no de verdad. Sócrates describe la ciencia como el arte de destruir errores más que de descubrir verdades. Aprendemos reconociendo y corrigiendo equivocaciones. Platón considera que la pobreza surge no por falta de recursos, sino por la multiplicación de deseos. Al reducir nuestras necesidades, alcanzamos mayor libertad. Aristóteles define el arte como dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no copiar su apariencia. Crear es revelar lo profundo, no reproducir lo superficial. Él mismo sostiene que para mandar bien hay que saber obedecer. La verdadera autoridad nace de la humildad y la comprensión del otro. Demócrito advierte que todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos son motivo de burla. Una sociedad sana honra la virtud y rechaza la corrupción. Platón concluye que un Estado se gobierna mejor con un hombre bueno que con buenas leyes. El liderazgo ético es más valioso que la normativa rígida. Pericles descubre que la felicidad está en la libertad, y la libertad en el coraje. Estadista, orador y defensor de la democracia ateniense. Sus palabras, recogidas por Tucídides, resuenan aún hoy en los debates sobre el poder y el pueblo. ¿Qué es la felicidad? Para los griegos no era un estado pasajero, sino un arte, una forma de vivir en armonía con la naturaleza, con la razón y con uno mismo. Eurípides nos recuerda que nadie es feliz toda su vida. Aceptar los altibajos nos ayuda a valorar cada momento. Platón enseña que en la educación debemos evitar tanto la severidad excesiva como la indulgencia. El equilibrio nutre mentes sanas y libres. Sófocles afirma que no hay dolor como una vida demasiado larga sin propósito. Llenar nuestros días de sentido evita el tedio. Pericles proclama que la felicidad nace de la libertad y la libertad del coraje. Atrevernos a ser libres es la puerta a la alegría. Platón compara la música para el alma con la gimnasia para el cuerpo. Alimentar nuestro espíritu es tan importante como cuidar el cuerpo. Cada lágrima, dice Platón, enseña una verdad. El dolor es el maestro que nos revela lo esencial. Demócrito nos advierte que hay quienes trabajan como si fueran a vivir eternamente. Recordar que somos finitos nos invita a disfrutar cada jornada. Aristóteles define la esperanza como el sueño del hombre despierto. Mantenerla viva nos impulsa a seguir luchando. También señala que aquello que se logra con esfuerzo se ama más. La constancia nos hace apreciar nuestros logros. Platón propone que aprendiendo a morir, aprendemos a vivir mejor. La conciencia de la muerte nos empuja a vivir con intensidad y plenitud. Aristóteles afirma que la felicidad es el sentido y propósito de la vida. Buscarla es nuestro destino natural. Diógenes resume su filosofía diciendo que necesita muy poco, y lo poco que necesita, lo necesita muy poco. La austeridad y el contentamiento nos brindan la verdadera libertad.
el amor, la amistad y las relaciones. Incluso los grandes filósofos hablaron sobre aquello que más desordena el alma y más sentido le da. Con ironía, Sócrates dice que hagas lo que hagas con el matrimonio, te arrepentirás. La vida en pareja implica desafíos inevitables, y señala que si encuentras una buena esposa, serás feliz, y si no, te harás filósofo. Todo resultado encierra una oportunidad de crecimiento. También advierte, teme el amor de la mujer más que el odio del hombre. El amor apasionado puede ser más poderoso que cualquier antagonismo. Platón enseña que la mayor declaración de amor es el silencio. Quien ama profundamente, habla poco. El amor auténtico se muestra en actos, no en palabras vacías. Para Platón, incluso el más cobarde se vuelve valiente con el amor y se transforma en héroe. El amor despierta nuestro potencial más noble. Anaxágoras nos recuerda que si alguien nos engaña una vez, es culpa suya, pero si nos engaña dos, es nuestra culpa. Aprender de las decepciones es responsabilidad propia. Platón afirma que al contacto del amor, todos nos volvemos poetas. El amor despierta creatividad y sensibilidad. Sócrates aconseja elegir amigos no solo por quienes comparten nuestras tristezas, sino también por quienes se alegran sinceramente de nuestra prosperidad. La verdadera amistad no conoce la envidia. Epicteto observa que el infortunio prueba a los amigos y revela a los enemigos. Las dificultades nos muestran quién está a nuestro lado de verdad. Sócrates nos dice que no dejemos crecer la hierba en el camino de la amistad. Las relaciones se cultivan con atención y cariño. Platón advierte que los amigos pueden convertirse en ladrones de nuestro tiempo. Valorar nuestro tiempo nos ayuda a ofrecerlo con sabiduría. Aristóteles apunta que el amigo de todos no es amigo de nadie. La amistad exige profundidad y exclusividad. Sócrates compara al amigo con el dinero. Hay que saber su valor antes de necesitarlo. Reconocer el valor de los demás enriquece nuestras vidas. Aristóteles destaca que no basta con querer ser amigos. Igual que la salud, la amistad requiere acciones y cuidado. La intención debe ir acompañada de esfuerzo. Finalmente, Tales de Mileto recuerda que lo más difícil es conocerse a uno mismo y lo más fácil, hablar mal de los demás. La introspección es un camino exigente pero liberador. Hay muchas más citas, frases y reflexiones que han quedado fuera de esta selección. Pero si consideras que alguna de ellas debería estar obligatoriamente en la lista, por favor agrégala en la sección de comentarios y la tendremos en cuenta para el siguiente capítulo. Si quieres descubrir más civilizaciones antiguas, grandes imperios y personajes que cambiaron el mundo, suscríbete a Historia Top Prime. Nos vemos en el siguiente vídeo.